El cannabis es la sustancia legal más consumida en el mundo después del tabaco y el alcohol. En este video, nosotros, Valentín Herrera y Camilo González, dos estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, queremos discutir sobre un tema muy recurrente en Colombia y en el mundo. ¿La marihuana debería ser legalizada y regulada para su consumo recreativo o debería continuar siendo una sustancia ilegal para su consumo recreativo? Empecemos. Para hacer una discusión a conciencia, primero es preciso hacer una contextualización del problema de la legalización para el uso recreativo de la marihuana en Colombia, desde una perspectiva jurídica. Es decir, ¿dónde está parado Colombia en este tema? En Colombia, la legalización de las drogas se ve en conflicto con varias leyes ya expedidas que regulan todas las actividades relacionadas con el consumo, porte y producción de estupefacientes. Los estupefacientes son definidos como aquella droga no prescrita médicamente que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo dependencia. Son ilegales según dicta la Ley 30 de 1986, donde según el artículo 3 que regula la producción de los estupefacientes, se dictamina lo siguiente: la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes, lo mismo que el cultivo de plantas de las cuales éstas se produzcan, se limitará a los fines médicos y científicos conforme a la reglamentación que, para el efecto, expida el Ministerio de Salud. Según el artículo 5 que regula el cultivo de plantas para producir drogas, dicta lo siguiente: el Consejo Nacional de Estupefacientes, en coordinación con los Ministerios de Agricultura y Salud, reglamentará el control de las áreas donde se cultiven plantas para la obtención o producción de drogas. Estas plantas solo podrán ser cultivadas previa licencia expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes de acuerdo con la reglamentación que, para el efecto, se establezca. Siguiendo con el artículo anterior, se permite la destrucción de estos cultivos establecido por el artículo 8 que dictamina: el Consejo Nacional de Estupefacientes podrá ordenar la destrucción de toda plantación que no posea licencia o autorizar su utilización para fines lícitos de conformidad con la reglamentación que se expida. En el capítulo 5 de dicha ley se expiden los artículos correspondientes a las penas de prisión relacionadas con el porte, consumo, producción o distribución de estupefacientes. Según el artículo 32, se dicta que el que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve, financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que se pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia o más de 1 kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y en multa de 10 a 400 salarios mínimos mensuales. Si la cantidad de plantas de que trata este artículo excediere de 20, sin sobrepasar la cantidad de 100, la pena será 1 a 3 años de prisión y una multa o cuantía de 1 a 40 salarios mínimos mensuales. Según con el artículo 33, relacionando con el porte e introducción de drogas en el país, se dictamina que el que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa en cuantía a 100 salarios mínimos. Referente a los tratados internacionales en la lucha con el problema de las drogas a nivel mundial, Colombia se encuentra dentro de varios tratados internacionales como lo son la Comisión de Estupefacientes, la reunión de los jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico ilícito en América Latina y el Caribe, también conocido como el JONLAC, la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, la CICAD, OEA. El 63º periodo de sesiones del CICAD tuvo lugar en Washington del 23 al 27 de abril de 2018. El Organismo de Cooperación y Coordinación en Materia de Drogas, CELAC-UE. Sin embargo, aunque los estupefacientes sigan siendo ilegales hoy en día, hay ciertas leyes en Colombia y en el mundo entero que pueden dar pie a que se inicie un proceso de legalización. Estas leyes son: en la Constitución Política Nacional de 1991 se pueden encontrar artículos que entran en conflicto con las prohibiciones de las drogas en Colombia, como lo son el artículo 16 del Libre Desarrollo de la Personalidad,
que dice lo siguiente: todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Bajo el postulado del artículo 16 constitucional, el Estado no puede imponer un ideal de excelencia en la conducta moral humana, por lo cual cada individuo es libre de elegir para su vida lo que considere ideal para su plan de vida, siempre no afecte a terceros. El artículo 18 dice lo siguiente: se garantiza la libertad de conciencia, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas, ni obligado a actuar contra su conciencia. El Estado colombiano debe respetar y garantizar la libertad individual y el derecho de toda persona a decidir por sí misma el destino de su vida. Además, se puede encontrar el artículo 49, donde se dicta que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Además, el Ministerio de Salud tiene la tarea de realizar campañas de educación respecto al tema de consumo de estupefacientes y proteger a sus consumidores, garantizándoles el acceso a su salud. Referente a otras leyes podemos encontrar la Ley 1787 de 2016, que reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009, uso médico y científico del cannabis y sus derivados en territorio colombiano. También está la Ley 1566 de 2012, atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas, donde se garantiza el acceso a la salud a todas las personas con problemas de adicción y se reconoce la adicción a las drogas como un asunto de salud pública. En el apartado de jurisprudencia podemos encontrar la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, a través de la cual se despenalizó el consumo de la dosis personal, argumentando que la penalización del consumo va en contravía de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad. Al respecto, la Corte Constitucional estableció lo siguiente, abro comillas: que las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de otras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista como la que ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige. Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentro de nuestro sistema, es preciso concluir que, por las razones anotadas, las normas que hacen del consumo de droga de un delito son claramente inconstitucionales. También está la sentencia C-574 de 2011, que aclaró que, por lo menos desde el punto de vista constitucional, en el país no es posible penalizar el porte de la dosis mínima exclusiva para el consumo. En la sentencia C-235 de 2019 declaró inexequible la prohibición general de consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público. Sentencia C-574 de 2011 aclaró que, por lo menos desde el punto de vista constitucional en el país, no es posible penalizar el porte de la dosis mínima exclusiva para el consumo. La sentencia C-235 de 2019, que declaró inexequible la prohibición general de consumir bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en espacio público. De acuerdo a la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia CP 7600 de 2015 de junio 17 de 2015, donde aclara que no todo porte de sustancia o parte de estas puede ser entendida como casual para configuración del delito de tráfico o porte de estupefacientes. Respecto a leyes internacionales, podemos encontrar estados en los cuales se han legalizado las sustancias psicoactivas, como lo son el estado de Colorado en Estados Unidos, que en la enmienda 64 en el año 2012 de la Constitución de Colorado, mediante la cual se legalizó la marihuana no medicinal para uso recreativo. Respecto a leyes internacionales, podemos encontrar estados en los cuales se han legalizado las sustancias psicoactivas, como lo son Colorado en Estados Unidos, según la enmienda 64 en el año 2012 de la Constitución de Colorado, mediante la cual se legalizó la marihuana no medicinal para uso recreativo. En Uruguay se realizó la legalización controlada y regulada de la marihuana mediante la ley número 19.172. Como ya escuchamos la situación actual en Colombia en cuanto a la legislación sobre la legalización del cannabis, ahora podemos pasar a analizar algunos posibles argumentos a favor y en contra desde la perspectiva de otras disciplinas, como la medicina, la psicología, la sociología, entre otras. Aquí vamos a dividir los principales argumentos en 3 bloques: a favor de la legalización, en contra de la legalización y a favor de la regularización. Empecemos.
Empezaremos con los argumentos en contra. Primero, podemos ver que por medio de varios estudios, como el realizado por la NIH, el National Institute on Drug Abuse, se han encontrado los efectos de esta sustancia en el cerebro y en la salud del cuerpo humano a corto y a largo plazo. En este estudio se menciona cómo la marihuana puede causar problemas de memoria, dificultades cardíacas, pulmonares y cerebrales. Algunas personas argumentan que la marihuana no es una droga o sustancia que sea adictiva y con esta afirmación defienden que su uso sea libre y no esté regulado. Sin embargo, en el estudio de la NIH también se afirma que sí es posible volverse adicto a ella tras el consumo de esta durante un tiempo continuo y prolongado, y en el momento en que la persona deja de consumirla, el cuerpo entra en confusión y se enferma por abstinencia. Se podría argumentar entonces en contra, afirmando que el consumo de esta droga es un problema de salud pública, donde al permitir libremente el número de consumidores y a su vez de adictos, aumenta la demanda de atención por el sistema de salud. En el campo de la psicología, el consumo prolongado de la marihuana ha sido asociado a enfermedades mentales como alucinaciones, paranoia e intensificación de síntomas en pacientes con esquizofrenia. La enfermedad más común asociada con el consumo de la marihuana es la depresión, la ansiedad y asimismo pensamientos suicidas. También la OMS llegó a la conclusión en un estudio realizado en el año 2011 que una persona que consume un tipo de droga es mucho más probable que después pase a consumir otro tipo de drogas más fuertes. En el ámbito político y social, el consumo y venta de la marihuana es una problemática de seguridad, pues su cultivo y venta está involucrado en el narcotráfico, la violencia y la guerra en este sector. En los países en los que se ha legalizado el consumo, este mismo no ha bajado ni se ha reducido. Sin embargo, durante una revisión de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre los beneficios médicos y terapéuticos de los derivados de esta planta que esta planta tiene para el bienestar, 27 países de la Comisión de Estupefacientes de la ONU votaron a favor de retirar la marihuana de la lista en la que figuraba junto a la heroína, aunque su uso con fines no médicos sigue siendo ilegal, en una decisión que contó con 25 votos en contra y una abstención. Independientemente de que la marihuana recreativa o de consumo recreativo tenga ciertos efectos negativos en la salud de las personas que la consumen, la marihuana y el cannabis con fines terapéuticos y medicinales tienen muchísimos beneficios para la salud e incluso para personas con enfermedades del sistema nervioso como Parkinson. Les ayuda a poder controlar de una mejor manera sus movimientos y a calmar su sistema nervioso. Entonces, esto podría ser otra perspectiva de la disciplina que en este caso sería la medicina, donde en este ámbito sí ven cierto beneficio, pero para ciertas personas. No hay un estudio, o en este caso no pudimos encontrar algún estudio donde mencionaran efectos positivos del consumo de la marihuana para la salud de las personas, esto siendo parte como del ámbito y de lo que dice la medicina al respecto. En realidad podemos ver que las percepciones y los argumentos que presentan ambas partes a favor y en contra están muy arraigados a la parte de la salud y a los posibles beneficios o riesgos que las personas pueden llegar a tener en el consumo de la marihuana. Entonces ahora vamos a pasar con las conclusiones pertinentes y para finalizar esta discusión. En conclusión, podemos tomar como punto final todas estas recopilaciones de información, tanto legislativas y jurídicas y de otros ámbitos y otras disciplinas, y llegar a la conclusión de que este es un debate que todavía le falta mucho tiempo por desarrollar y poder llegar a un lugar y a una solución equitativa y a una solución que sea la más apta y la más beneficiosa para la salud de la humanidad en total. Además, pues cabe resaltar que el principal objetivo de este video es como mostrar ambas partes, la parte contextual de Colombia y cómo está Colombia en este tema, y además mostrar qué piensan las distintas autoridades y las distintas disciplinas sobre este tema. Y llegamos a la conclusión, Camilo y yo, que aún falta mucho por discutir y aún falta muchas consideraciones
que hay que tener en cuenta para llegar a un veredicto o llegar a una solución final y definitiva sobre la situación de la marihuana en Colombia, su consumo recreativo y su venta. Y además de esto, también personalmente, Valentina, pues yo opino que también se debería tomar en cuenta el impacto ambiental que tienen estos cultivos y que han empezado a tener en la última década en el bienestar de nuestro planeta, porque también es una industria que ha tenido cierto impacto. Entonces, esa sería nuestra conclusión para este video reflexivo y argumentativo sobre el contexto legislativo de la situación en la legalización de la marihuana en Colombia. Muchas gracias.